Buenos días a todos nuevamente. En la jornada de hoy ya veremos lo referente específicamente a la fase 2, que en este caso sería fijar y validar una idea de negocios. En la fase 2 se busca dotar al emprendedor de todas las herramientas necesarias para poder validar la idea de negocios que tiene y por sobre todo también potenciar ese emprendimiento, ¿sí? Siempre basado en la innovación y en todos los conceptos actualizados que podemos llegar a tener para que nuestras ideas básicamente tengan el impacto que buscamos, ¿sí? Los objetivos de esta fase entonces son conocer el entorno del mercado a través de conversaciones en las cuales siempre esté inserto el emprendimiento o la idea de negocios que tenemos. También definir correctamente nuestro nicho de mercado, identificar cuáles son los canales que se adecuan mejor a ese nicho de mercado y por sobre todo la creación del producto mínimo viable del emprendimiento para, obviamente, no hacer una inversión inicial tan grande, ¿sí? Básicamente las herramientas son el uso de metodologías como ser conversaciones, nicho de mercado, canales y el producto mínimo viable, básicamente. Entonces, lo primero que vamos a analizar sería descubrir las oportunidades que se presentan dentro del mercado. Siempre que nosotros tengamos un emprendimiento, tenemos que tener presente la matriz FODA, que sería la matriz que nos define fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? Siempre las fortalezas y las debilidades son las que se encuentran dentro del emprendimiento y que nosotros podemos identificar y por sobre todo maniobrar también para la modificación de la misma, ¿sí? De las mismas, tanto de las fortalezas como de las debilidades. Ahora, en el caso de las oportunidades y de las amenazas son aquellas que se encuentran necesariamente dentro del mercado, por lo cual quizás yo no tenga un control directo sobre ellas, ¿sí? Lo cual básicamente quizás sea un poco más complejo y desde luego requiera un análisis mucho más pormenorizado, ¿sí? Entonces vamos a hablar hoy de descubrir esas oportunidades, ¿sí? Al descubrir entonces el problema o la necesidad que existe dentro de un mercado, ¿sí? Es sumamente importante para que nosotros podamos crear un emprendimiento que sea buscado por los clientes y no uno al que necesariamente los clientes tengan que buscar, ¿sí? Entonces, la idea que nosotros tenemos es básicamente que el cliente llegue por sí solo y que no necesita una campaña mega gigante de marketing para poder captar clientes, ¿sí? Entonces, básicamente pensar que todo emprendimiento empieza siempre con una idea, que es uno de los mitos que existe a la hora de querer emprender. A los potenciales clientes no les importa la solución, les importa básicamente el problema que ellos tienen. Por eso es tan importante que nosotros podamos ver ese problema desde todas las dimensiones existentes y buscarle justamente una solución que tenga un contexto específico y que por sobre todo cierre el ciclo a ese problema y le dé la solución, ¿sí? Entonces, por muy buena que sea tu idea, si no soluciona un problema o una necesidad en el público, es muy probable que no nos compren, ¿sí? Entonces, ¿por qué compramos cosas? Bueno, todo gira siempre en torno a un problema o a una necesidad que nace en un momento determinado, ¿sí? Las necesidades pueden nacer continuamente o pueden darse esporádicamente, es decir, siempre o a veces, ¿sí? Dependiendo básicamente del sector en el que estamos, de las características del mercado y también por sobre todo de las características de las personas a quienes dirigimos, mejor dicho, cada uno de nuestros emprendimientos, ¿sí? Por eso entonces lo más importante sería lograr identificar el problema o la necesidad que existe en el mercado para no caer en un error de enamorarnos de una idea específica de negocios, ¿sí? Pero dejando de lado la necesidad real que existe en un mercado, ¿sí? Es decir, yo puedo diseñar un producto, pero que no cumpla una necesidad, entonces básicamente no voy a tener la repercusión que espero, ¿sí? Entonces, como emprendedores debemos olvidarnos de nuevas ideas de negocios y ponernos en el lugar de un cliente y por sobre todo reflexionar por qué yo compraría específicamente algo, ¿sí? Entonces, por lo general, compramos porque necesitamos o porque creemos que necesitamos algo, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces compramos algo que no necesitábamos? Y bueno, debemos darnos cuenta de que si no resolvemos una necesidad, nos costará conseguir clientes recurrentes o también podrían ser personas que quizás quieran invertir en nuestros emprendimientos
y también vamos a tener que desde luego invertir mucho dinero para las campañas de publicidad para que justamente nos compren ese producto o ese servicio, ¿sí? Entonces, es muy importante que sea cual sea la idea, siempre cumpla con el proceso de resolver una necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos genera la compra? Bueno, el proceso de compra son las fases por las cuales pasa cualquier persona, ¿sí? Para darse cuenta que tiene una necesidad hasta que adquiere el producto o servicio que llega a satisfacer en su totalidad esa necesidad, ¿sí? Entonces, las cuatro fases del proceso de compra son primeramente darse cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta de una necesidad, de un deseo, de una preocupación, de unos puntos de dolor o de algo en concreto que nosotros necesitamos llenar con ese producto, ¿sí? La investigación es el proceso en el cual nosotros buscamos cómo podemos llegar a resolver, ¿sí? Y allí básicamente nosotros entramos o ingresamos a un mercado y empezamos a ver todas las opciones y a barajar ventajas y desventajas de cada una de esas opciones, ¿sí? Al hablar de la decisión en sí es crear un criterio propio, ¿sí? A partir ya de una información recopilada dentro de esa investigación, es decir, yo ya vi que había en el mercado y luego me senté a ver cuáles de ellos o cuál de ellos cumple, mejor dicho, por completo cubrir esa necesidad que yo tenía, ¿sí? Entonces, también justamente en el proceso de decisión, como bien dice en el material, tenemos que tener en cuenta, mejor dicho, que todo lo referente a las restricciones que nosotros podemos llegar a tener durante ese proceso, ¿sí? Es decir, si tenemos los recursos, si el producto se adecua a la necesidad, si ese producto tiene una vida útil determinada y si efectivamente va a cumplir con su objetivo, que sería la satisfacción de una necesidad, ¿sí? Y posterior de ello, ya se da el proceso de acción, ¿sí? O la fase de acción, que sería aquella en la cual el cliente va y compra lo que necesita, ¿sí? Entonces vemos que un proceso de compra se genera con la identificación de una necesidad o con el darse cuenta, ¿sí? Posterior a ello pasa por una investigación en la cual selecciona o baraja las opciones dentro del mercado para posteriormente sentarse y hacer la decisión de compra basada siempre en los criterios que cada uno considera dependiendo del producto o del servicio para posteriormente ir y comprar, que es justamente la fase de acción. Entonces, analizamos qué es lo que nos hace decidir quizás por comprar un zapato u otro, ¿sí? Y qué es lo que genera la compra. Lo más probable es que nosotros al ir a un lugar a comprar algo, podamos básicamente barajar diferentes preguntas. Obviamente, quizás no hacerlo conscientemente, sino inconscientemente nosotros ya nos vamos haciendo las preguntas y vamos diciendo, no, este me va a servir para esto y esto para esto y esto para esto. Bueno, entonces es básicamente lo que se genera, ¿sí? Y allí nacen las preguntas como por ejemplo, ¿cuál de todos se ve quizás más elegante? ¿Cuál de ellos tiene mejor calidad o mejor trabajo? ¿Cuál de ellos me va a servir para un momento determinado y quizás voy a poder usarlo en diferentes contextos, ¿sí? ¿Con cuál de ellos me siento quizás más cómodo? ¿Cuál está dentro del presupuesto que barajo? Y cuáles serían los zapatos que combinan mejor con la camisa o con el vestido que yo voy a usar ante determinada situación o circunstancia, ¿sí? Entonces, todas las respuestas que puedan surgir a esas preguntas harán que nosotros podamos decidir entre un zapato u otro zapato, ¿sí? Y exactamente todas tienen que ver siempre con la necesidad, con el gusto y con los problemas que queremos satisfacer, ¿sí? Entonces, es decir, las necesidades del consumidor básicamente van siempre dirigidas específicamente o direccionadas a ese proceso de decisión de compra por parte del consumidor, ¿sí? Es decir, darle todas las opciones y por sobre todo las respuestas que busca al llegar a nosotros, ¿sí? Entonces, por el contrario, las preguntas que suelen ser menos frecuentes o menos frecuentes a la hora de seleccionar específicamente un producto o un servicio. En este caso, al seguir el ejemplo
de lo que sería el zapato, dice cuál de las tiendas vende más variedad de zapatos, o esta tienda realmente estará ganando dinero con sus precios bajos, o les habrá tomado tiempo crear su empresa, o estarán cumpliendo con las normas laborales y tributarias. Serían quizás preguntas que no nos hacemos muy continuamente a la hora de seleccionar el lugar en el cual vamos a comprar, ¿sí? Entonces, estas preguntas tienen que ver siempre más con la tienda o con los atributos que tenga específicamente esa empresa, que es parte de la oferta. Al hablar de oferta, hablamos específicamente de todas las empresas que se encuentran dentro de un mercado ofreciendo un determinado producto o servicio, y la demanda serían todas las personas que van a esos mercados a comprar, ¿sí? Entonces, básicamente para el proceso de decisión de compra, no importa mucho lo referente a si la empresa tributa o no tributa, si cuánto tiempo lleva en el mercado, quizás no son relevantes dentro del proceso de decisión, ¿sí? Por eso decimos entonces que el cliente que al cliente no le importa mucho la solución, sino sus problemas y sus necesidades, y qué tanto satisface quizás ese producto a sus necesidades, ¿sí? Entonces, todo negocio que se mantiene en el tiempo debe necesariamente generar ingresos y ser rentable, que desde luego es el objetivo de cualquier emprendimiento, ¿sí? Entonces, tiene el punto de partida el resolver siempre una necesidad o un problema, ¿sí? Y si un negocio no resuelve una necesidad real de un cliente, lo probable es que vaya a la quiebra necesariamente, o que tenga muchísimos problemas para crecer y que necesariamente tenga que hacer modificaciones en su estructura en el corto, mediano o en el largo plazo, ¿sí? Entonces, podríamos nosotros tener un excelente producto, un precio bajo y una buena calidad, pero si no está resolviendo una necesidad, bueno, pues el emprendimiento no tendrá éxito, ¿sí? Entonces, nos nace la pregunta de por qué debo priorizar las necesidades del cliente incluso antes de las ideas que yo pueda llegar a tener, ¿sí? Y básicamente porque necesito construir un producto que la gente quiera, ¿sí? Y allí básicamente nos nace entender mejor justamente eh, lo que refiere a la idea de negocios, ¿sí? Que era lo que habíamos visto la clase pasada, ¿sí? Que sería cómo yo detecto esa idea de negocios, cómo hago el filtro de esa idea. Tengo que pasar por un filtro de creatividad, de innovación, ¿sí? Entonces voy pasando filtros con mi idea de negocio, viendo siempre si cubre esa necesidad, ¿sí? Entonces, es tan importante también ejemplificar cada una de estas situaciones para poder quizás entrar en mejor contexto y poder, por sobre todo, identificar qué tan importante es la validación de una idea de negocios, qué tan importante es la creatividad, qué tan importante es el público objetivo, ¿sí? Entonces, para entender mejor la frase de construir un producto que la gente quiera, vamos a analizar el caso en particular de un vendedor ambulante, ¿sí? Dice que Pedro es un empleado de la empresa textil, toma la decisión de renunciar debido a que la edad que él ya tiene, desea, con la edad que él tiene, desea específicamente descansar y quizás compartir un poco más con su familia, ¿sí? Sin embargo, él quiere seguir apoyando económicamente a sus hijos, ¿sí? Por lo que plantea básicamente emprender un negocio aprovechando justamente la experiencia que él tiene y por sobre todo sus habilidades en cuanto al sector textil, ¿sí? Dice que en el escenario uno, el producto que mejor sabe producir son las camisas para caballeros, por lo que decide comprar los insumos y producir 5 tipos de camisas, ¿sí? Y sale a venderlas entre sus amigos o entre personas necesariamente que buscan armar quizás una tienda en su casa, ¿sí? Entonces, lo que hace básicamente es lograr vender algunas, pero le cuesta terminar de vender todas las unidades, ¿sí? Y sus primeros clientes no quieren volver a comprar de él, ¿sí? Y él no entiende quizás por qué, si son de buena calidad y si se ven muy elegantes. Entonces tenemos que analizar siempre desde varias perspectivas todos y cada uno de los
escenarios que se nos presentan. Entonces vamos a analizar un poco, dice Pedro, basado en su experiencia, salió a buscar clientes con el producto terminado, es decir, ya salió al mercado a preguntar quién necesita una camisa o a quién le gustaría esta camisa, sino que se convirtió en un emprendedor con un producto terminado que busca clientes. Que habíamos dicho que era importante que nosotros podamos ver qué era lo que el cliente necesitaba y cubrir esa necesidad, ¿sí? Entonces, quizás el error pudo haber sido de producir, ¿sí? Antes de verificar si el mercado estaba dispuesto a comprar y si efectivamente cubría esa necesidad, ¿sí? Entonces, como bien mencioné anteriormente, se convirtió en un emprendedor con un producto final que terminó específicamente buscando clientes, cosa que dijimos que si nuestra idea de negocios estaba correctamente validada, nosotros no necesitaríamos buscar clientes, ¿sí? Sino que el cliente iba a llegar directamente a nosotros, ¿sí? Entonces, muchos emprendedores cometen justamente el error de crear ya un producto que para ellos es perfecto, ¿sí? Y salir a buscar clientes y pasan por el mismo problema que pasó Pedro, ¿sí? Y esto genera que no crezcan sus emprendimientos porque la gente le va a comprar una vez y quizás ya no otra vez, ¿sí? Entonces siempre es importante primero hacer una investigación de campo que me permita a mí determinar qué es lo que busca ese mercado, ¿sí? Entonces, las investigaciones de mercado que me permiten a mí la observación, la quizás determinación de una encuesta, podrían ser también entrevistas que me permitan a mí hacer el filtro de esa idea de negocios, ¿sí? Entonces dice que el escenario 2 sería el siguiente en el cual Pedro, antes de enfocarse solo en un producto, decide observar primeramente el mercado y se da cuenta que los jóvenes ya no usan actualmente camisas, ¿sí? O ya no usan muchas camisas y prefieren las remeras y que en los trabajos también se les permite ir quizás con remeras, pero elegantes, ¿sí? Y antes de producir, decide investigar en campo para saber qué tipo de remeras son, mejor dicho, las que necesitan los jóvenes. Es decir, qué características tienen, qué colores, ¿sí? En qué contexto se usan, cuáles serían los colores más predominantes para una época del año determinada, porque como todos sabemos también los colores varían de una temporada a otra, ¿sí? Entonces lo que hace Pedro es lograr encontrar sus primeros clientes y estos le compran específicamente una vez al mes. Además, les piden siempre reunirse con ellos para conocer sus gustos y siempre tener remeras a gusto de quienes quieren o específicamente que los jóvenes determinen y ellos mismos sean, podríamos decir, los diseñadores de el producto que él está haciendo. Y ahí lo que estamos haciendo, básicamente, valga la redundancia, sería identificar la necesidad y cubrir esa necesidad, ¿sí? Entonces dice que los jóvenes están muy contentos e incluso pasan la voz a sus amigos, lo cual aumenta también los pedidos que puede llegar a tener Pedro, ¿sí? Entonces vamos a analizar nuevamente. Dice que Pedro no creó un producto al inicio, sino que inició observando el mercado, conversando con los clientes, ¿sí? Y lo construyó de la mano de su potencial cliente, es decir, con las ideas que el mercado le dio a Pedro, ¿sí? Para asegurar justamente que ese producto final sea del agrado del público objetivo, que sería el público al que él dirige su producto, ¿sí? Lo mismo pasa en el caso de los servicios, es decir, que él logró construir un producto que la gente quiere. Entonces, ¿qué pasa? Pedro no sale específicamente a buscar clientes al mercado, sino que el cliente llega directamente a Pedro, ¿sí? Y llega por referencias de amigos, por referencias de familiares que ya compraron el producto y que se sienten justamente satisfechos, mejor dicho, con ese producto que Pedro les ofrece, ¿sí? Entonces, en conclusión, el segundo caso sería el camino más adecuado que nosotros tenemos para poder construir un negocio que sea sostenible en el tiempo, ¿sí? Ya que se enfoca básicamente en la necesidad del cliente y esto implica que un proceso
y que las estrategias en sí siempre sean concretas y lleven a lo que siempre buscamos, que es justamente la generación de un rédito económico y el éxito del emprendimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Pero me van a decir, y profe, ¿y qué va a suceder en caso de que yo ya tenga un emprendimiento y que esté notando básicamente el mercado, nota que mi emprendimiento no tiene esas características o yo no hice ese filtro antes de empezar? Bueno, no debemos preocuparnos, lo que debemos hacer es justamente lo que ustedes están haciendo ahora. Serían capacitarnos y buscar las herramientas que me puedan permitir a mí innovar en algo de ese emprendimiento o quizás modificar la estructura de ese emprendimiento y hacerlo mucho más visible al público objetivo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar reinventar el negocio, ¿sí? Y lograr que el mismo crezca, ¿sí? Entonces lo que haremos será adaptar cada uno de los puntos a trabajar para que nuestro negocio cumpla con el objetivo, que es justamente que el cliente esté satisfecho y que nosotros podamos obtener los beneficios económicos, ¿sí? Así como los emprendedores con negocios en marcha, tu punto de partida es encontrar primeramente qué necesidad resuelve el negocio que tienes actualmente, ¿sí? Para yo determinar cuál es la necesidad, tengo que hacerme ciertas preguntas, ¿sí? En este contexto, planteamos 4 preguntas, ¿sí? ¿Cómo es la persona que compra mis productos? Es decir, analizo las características, ¿sí? De mi público objetivo, es el primer punto. ¿Quiénes y cómo son los que me compran seguido? Es decir, el cliente real que siempre me compra. ¿Quién es y qué características tiene? ¿Sí? Al punto 3 hablamos de los mejores clientes que tenemos. ¿Cada cuánto nos compran? Es decir, ¿con qué frecuencia nos compra esa persona o esa empresa? ¿Sí? Y el punto 4 sería ¿por qué me compran y cuál es la necesidad que yo ayudo a resolver? ¿Sí? Con esas 4 preguntas yo podría tener un poco más de información sobre cómo va evolucionando específicamente mi emprendimiento, ¿sí? Entonces, aquí nace de si es importante saber que el problema que nosotros resolvemos desde el inicio para asegurar si efectivamente nosotros estamos trabajando sobre una necesidad real, ¿sí? Es decir, si nuestro emprendimiento va a crecer o va a poder quizás ser, podríamos decir, exitoso en el tiempo y no solamente exitoso ahora, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros evitemos definir la necesidad que resuelve nuestro negocio basándonos solamente en nuestras ideas o en nuestras creencias, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer o lo que recomendamos que los emprendedores necesitan hacer es primeramente conversar y observar a todos sus clientes, ¿sí? Conversar con otras personas que tienen rubros iguales o similares al mío, ¿sí? E investigar también el sector en el cual nosotros vamos a trabajar. Y aquí nace justamente la importancia de conocer los actores relacionados, ¿sí? Es decir, justamente las personas que se desempeñan dentro del mismo contexto, ¿sí? Y ver básicamente cuál es la planificación que tienen, cómo están enfocando, ¿sí? Entonces, hacemos un análisis de lo que llamamos, de acuerdo a la bibliografía que nosotros analizamos, actores relacionados, ¿sí? Es decir, donde buscamos los problemas reales. Para esto entonces están justamente los actores relacionados, que son todas las personas o también pueden ser las empresas que están ligadas de alguna u otra manera con el emprendimiento, es decir, el proveedor que llega a mí, el cliente y mi competencia, ¿sí? Todos ellos entonces son actores relacionados, es decir, que de algún punto u otro tienen conexión con mi emprendimiento, ¿sí? Entonces, todos estos actores y los tipos de actores de un sector en particular, ¿sí? Son una fuente de oportunidad, es decir, una fuente de necesidad y de problemas que desde luego nosotros como emprendedores justamente debemos identificar y crear una solución que a futuro será justamente la empresa o el emprendimiento que vamos a
lanzar a ese mercado, ¿sí? Entonces, para iniciar la búsqueda de necesidad, es tu turno primeramente de identificar cada uno de esos actores involucrados dentro del sector de tu preferencia, es decir, en el rubro en el cual nosotros nos estamos desempeñando, ¿sí? Entonces, toda esa relación que existe. Dice, para poder descubrirlos, nos hacemos las siguientes preguntas. Primeramente, nos preguntamos quiénes resuelven el mismo problema que yo. Es decir, aquí están dadas o están dados dentro de esta pregunta en particular toda nuestra competencia, ¿sí? Entonces es demasiado importante conocer a nuestros competidores para estar siempre a la vanguardia y por sobre todo para poder innovar de una manera constante. Es decir, tenemos que necesariamente mirar a esa competencia en particular para poder desde luego también yo adecuarme a las innovaciones que presentan, ¿sí? Y conocer las ofertas de nuestro rubro nos dará también herramientas para poder ser mucho más competitivos y por sobre todo para conquistar a nuevos clientes, ¿sí? Entonces es sumamente importante que nosotros podamos hacer un análisis de las empresas que resuelven el mismo problema que yo, ¿sí? Entonces, nace la primera pregunta, dijimos que era ¿quién resuelve el mismo problema que yo? Es decir, un análisis de la competencia. Saltamos a la pregunta 2, que sería ¿a quién les resuelvo el problema o la necesidad? Y aquí vamos a hablar de quién, justamente de los clientes, tanto de los clientes reales como de los potenciales. En este caso hablamos de potenciales porque vemos de que el emprendimiento está en fase de validación, ¿sí? Pero como mencioné anteriormente, si ustedes ya tienen su emprendimiento, entonces, ¿a quién le cubro la necesidad? Sería al cliente real, es decir, al que me está comprando actualmente, y también al potencial, es decir, al cliente que puede llegar a comprar, ¿sí? Entonces, necesariamente nosotros, ¿qué hacemos con esta pregunta? Identificamos o reconocemos las necesidades de cada uno de esos segmentos y le ofrecemos una solución que se adecue al cumplimiento de esa necesidad, ¿sí? Entonces, la segunda pregunta es ¿a quién le resuelvo el problema? En este caso sería al cliente, como les decía, real o potencial, es decir, al que me está comprando si es que ya tengo el emprendimiento y si estoy en proceso de validación, yo le voy a, o sea, necesito investigarle, mejor dicho, al consumidor que va a llegar a mí una vez que tenga el emprendimiento, ¿sí? Y en el punto 3 hablamos de quiénes son los que me resuelven los problemas a mí y obviamente ya hablamos de toda la cadena logística de proveedores, ¿sí? Es decir, conocer a cada uno de los proveedores, saber también los problemas que pueden llegar a tener, ¿sí? Y eso nos va a dar la posibilidad a nosotros de hacer una previsión, es decir, de yo poder buscar otras opciones o tener una variedad de proveedores en caso de que yo llame justo y ese proveedor no tenga el insumo y como voy a dejarle a mi cliente, no puedo dejarle sin producto, entonces lo que tengo que hacer es recurrir a otro proveedor, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podamos investigar a esos proveedores y por sobre todo saber quizás cuáles inconvenientes pueden llegar a tener, ¿sí? Entonces, esto nos permite a nosotros poder ir siempre de la mano en relación con los proveedores y también con los compradores, es decir, con mi público o mi nicho de mercado o mi cliente real o potencial y el proveedor que me trae los insumos. ¿Está bien? Es decir, todo lo que engloba en sí el emprendimiento. Entonces, para enlistar más o menos a nuestros actores relacionados, debemos ser siempre, siempre debemos necesariamente, podríamos decir, ser muy específicos a la hora de determinar quiénes serían o quiénes cumplirían con cada una de las respuestas a esas preguntas o quiénes cumplirían con las características o consideraciones para ser determinados proveedores, para ser determinados competencia o para ser determinados específicamente competidores. Entonces hablamos de que tanto el cliente, ¿sí? Como la competencia y el proveedor se determina de acuerdo al rubro, ¿sí?
Entonces es muy importante que nosotros podamos hacer un buen filtro y un filtro específico, ¿sí? Y eso nos va a ayudar a la hora de conversar con ellos y de saber quiénes son y dónde están ubicados. Y aquí da un ejemplo en concreto, habla de un rubro de librería. La idea de negocios es la realización de trabajos por computadoras e impresiones y habla de los competidores, habla específicamente de una librería que se llama Liliana, que está en el barrio de esta persona. Habla de Super 6 de Ñemby, que sería quizás un lugar donde también se pueden realizar o existe un lugar en concreto donde se realizan las impresiones, y dice la vecina que se encuentra imprimiendo también trabajos, ¿sí? Entonces esa sería toda la competencia que yo tengo en un lugar en concreto, ¿está bien? Es decir, las personas que se pueden dedicar a rubros iguales o similares que viven o que residen cerca de mi emprendimiento, ¿sí? Después tenemos a los clientes potenciales, que serían quienes me van a comprar. Bueno, dicen los vecinos que no cuentan con una computadora y los vecinos que tienen computadora, pero que quizás no tienen una impresora, entonces tienen que recurrir a un lugar específico para hacer la impresión de sus trabajos. Entonces, en este caso en particular, vemos o determinamos quiénes serían los clientes que van a asistir a mi emprendimiento. Y habla posteriormente de los proveedores, que sería la librería la cual va a comprar todo lo que necesita para hacer esos trabajos, o mejor dicho, esas impresiones. Habla de la librería Nova, que hace una venta al por mayor de todo lo que va a necesitar, ¿sí? Y también habla, en este caso, de Solutec, que serían soluciones técnicas para la reparación en caso de que se dañe la impresora que está usando para realizar el trabajo en particular. Entonces, mientras más actores nosotros podamos relacionar, ¿sí? Siempre va a ser mucho más importante, y por sobre todo vamos a poder tener mucha más información del rubro en el cual nos estamos desarrollando, ¿sí? Entonces, es de suma importancia el análisis de los actores relacionados.